Danilo, gracias por tu participación, por tu defensa enérgica. Te felicito por esa valentía. Así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser. Tú tienes que defender tu fe y yo tengo que defender la que Dios me ha dado. Y cada quien va a defender la fe al nivel de revelación que tenga. Porque evidentemente tú no vas a defender lo que Dios no te ha revelado. Ahora, no vayas a tomar a mal las preguntas que te voy a hacer, pero es necesario llevarte a lo que es el método inductivo. El método inductivo. El método inductivo desmonta muchas estructuras mentales que el enemigo ha metido en nuestra mente. El enemigo ha puesto también en mi mente estructuras mentales y Dios en el tiempo las ha derribado. Él me lo dijo desde el principio. Él me dijo así, en una madrugada, estaba orando a él y le pedía sabiduría. Señor, dame sabiduría porque he sido siempre acechado. Gracias, hermano Bastián. He sido siempre acechado por los legalistas pentecostales. Yo no creo en el abuso, no creo en el desorden pentecostal. Creo que debemos de enseñar al pueblo a reverenciar la manifestación del Espíritu Santo en orden, y eso estoy de acuerdo. Ahora, yo tengo que hacerte una pregunta para saber a qué nivel yo te puedo explicar, porque yo te pudiese explicar como psicopedagogo y no vas a entender nada, con teoría. Yo tengo que entender, tratar de entenderte tu nivel y bajarme allí, porque eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo fue tan bello, tan hermoso, tan maravilloso, que Jesucristo no habló con palabras sofisticadas. Jesucristo habló la palabra del sembrador, las bodas, la cena. Hablaba con palabras tan sencillas para que el pueblo entendiera, porque él no quería que el pueblo conociera hipostasis, la economía de la salvación. Entonces estos por aquí andan engallotados así, hablando de términos raros. Entonces Jesucristo hablaba de manera sencilla. Yo te pregunto, hermano Danilo, ¿tú has sido agraciado por Dios en el hablar en lengua, sí o no? No está mal que no hayas sido agraciado, ¿entiende eso? Si no has sido dotado, ok, gloria a Dios, porque no todos van a hablar en lengua. Pero yo te hago una pregunta. ¿Has sido bautizado en lengua? No, muchas veces luché por eso y nunca ayuné, oré. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué esta gente habla en lengua? ¿Por qué esta gente danza? Y quizás no te buscan en ayuno y oración. ¿Y por qué yo sí te busco? ¿Y qué pasa? Ahí está, pastor. Ok, bueno, mijo, ok, está bien, ya me respondiste, está bien, lo has anhelado, ya por lo menos confesaste que lo has anhelado y creo que tienes, vamos a decir, una molestia con Dios, pero debes de ser paciente. Hay personas, mi pastor esperó 20 y pico de años y a todo el mundo lo bautizaba. Escucha bien, mi pastor, el que me formó, a mí me bautizó el Señor a los 8 meses, me dotó, me bautizó en una madrugada, después de haber orado, porque yo me levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar y yo le rogaba mucho al Señor sobre eso. Entonces a veces Dios lo da de una manera y a veces Dios lo da de otra manera. Debes de ser paciente, mi hermano Danilo, y seguir orando con fervor y anhelándolo, porque la promesa está. Pero Dios te lo va a dar en su debido momento, porque a veces Dios se tarda. Te lo voy a explicar por qué Dios se tarda. Porque una vez que tú lo das, que tú lo recibes, si no lo usas, te autocondenas. Si lo usas mal, Dios te va a reprender, no te va a condenar, porque el usado mal en ninguna parte, Pablo castigó, ojo, el desorden de los dones. Pablo no habló nunca de castigo, nunca habló de detener, nunca habló de no desear. Al contrario, si tú lees en el desorden que se dio en Corintios 11, 12, 13 y 14, en ningún momento Pablo dijo, hey, castiguen, condenen al que lo está haciendo de manera desordenada. No, solamente usó la palabra, todo se haga decentemente y con orden, ¿verdad? Anhelar, procurar. ¿Por qué Pablo se cuidó tanto de no hacer lo que hacen los calvinistas? No, eso es un desorden. No, porque Pablo sabía que estaba en el filo de la navaja en blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando yo veo una manifestación en desorden, lo primero que hago es orarle al Señor, decirle, Señor, ¿qué está pasando allí? Y el Señor, a través del don de ciencia, me va a mostrar. A veces me muestra y a veces no. Yo tengo que esperar que el Señor me detecte qué está pasando allí. Porque hay fenómenos sobrenaturales que para nosotros es un disparate. Pero para Él no lo es.
Para Dios no fue un disparate hablar a través de una burra. Para Dios no fue un disparate que Jesús agarró lodo, saliva y se lo echó en los ojos. Para Dios no fue disparate tumbar a Juan, porque Juan cuando vio a Jesús, ¡pum!, cayó como muerto. Tumbó a Pablo, tumbó a Jeremías como un borracho, tumbó a los apóstoles como borrachos en Hechos, tumbó también a Daniel. Entonces hay cosas que son delicadas. Ahora, tú dices, mira lo que tú dices, porque te han enseñado mal. Mira lo que dice Primera de Corintios. Seguí el amor y procurá los dones, pero sobre todo que profeticé. Yo estoy obligado a profetizar si tengo el don de profecía. Y puedo tener al mismo tiempo el don de profecía, el don de hablar en lengua y al mismo tiempo el don de interpretación. Yo mismo lo puedo tener, o lo puede Dios hacer a través de otro. Cuando yo mismo tengo el don de interpretación, que lo tengo, el don de género de lengua, que lo tengo, el don de hablar en lengua, ahí lo tengo, el don de fe, de sanidad también lo tengo. Me falta la operación de los milagros que le estoy pidiendo al Señor todas las madrugadas. Señor, quiero ver tu gloria en los milagros, en sanidades sobrenaturales. Va a llegar el momento. Ajá, déjame terminar. Entonces, mira, aquí, el que habla en lengua, habla misterios y habla en lengua para edificación. Yo tengo que edificar. Hablo en lengua y edifico. ¿Cómo voy a edificar? Consolación, exhortación y exhortación, edificación, exhortación. Y edifico la iglesia cuando traigo revelación, profecía y ciencia. Ya yo he traído, a veces estoy hablando en lengua y les digo, así dice el Señor. Ya estoy trayendo ciencia. Ya estoy cumpliendo lo que Pablo me está diciendo. Otro verá, el otro está en la obligación de probar si lo que estoy diciendo es de Dios. Y si Dios le dice, hey, eso es de Dios. Pero tú para probarme a mí, tú tienes que tener el don de ciencia, el don de lengua y inspirarme. Cuando yo veo a alguien, yo he escuchado lenguas que son raras, porque hay lenguas que son de demonios dentro de la iglesia. Y hay lenguas que son divinas. Cuando yo escucho una lengua rara, que me parece así como repetida, como que aprendida, yo me quedo tranquilito y no digo nada. Y le pido a Dios oración en ese momento. Y yo hablo en lengua y le pido a Dios confirmación. Y el Señor me dice, sí, esa es mía. Porque hay lenguas de demonios dentro de la iglesia, brujería, personas poseídas. Porque los demonios también hablan en lengua. Y nosotros también hablamos en lengua. Porque el hablar en lengua estaba antes del libro de Hechos en las pitonisas, en las brujas. Porque Satanás siempre ha imitado lo de Dios. La Trinidad existía en el mundo mundano y nosotros queremos la Trinidad. ¿Tú eres trinitario, Danilo? Claro que sí. Bueno, quiero que sepáis que la acusación que hacen los unicistas y los arrianos es que la Trinidad ya existía en el pueblo pagano. Y es verdad, no existía. Porque Satanás es así, imita al diablo. ¿Ibas a decir algo, Danilo? Sí, cuando dice, y todos profetizarán. O sea, tenemos todos el don de profecía, o se está refiriendo a lo que ya está escrito. No se está refiriendo a lo que está escrito. ¿Por qué no está refiriendo a lo que está escrito? Mira lo que dice aquí. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, no es para los hombres. Y dice, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, Satanás y estos pervertidos hablan de que la profecía es la palabra. No, señor, no dice eso el texto. El texto está diciendo que son profecías. Te acabo de leer Ireneo de León y no prestaste atención. Ireneo de León dice que eran revelaciones para develar lo oculto del corazón de las personas. Ahí está hablando de don de ciencia. Le escuché eso, parte, le escuché y sí, entendí. Ok, entonces, te hablé solamente de Ireneo de León, pero yo te puedo hablar de Agustín Hipona, que dijo lo mismo, Justino Martí, que dijo lo mismo. Entonces, la profecía es a veces para traer consolación, a veces para traer condenación, porque Dios me ha usado en profecía de condenación. Una oportunidad le dije a un muchacho, porque orando una madrugada el Señor me dijo, dile a Camuco, un muchacho que vive por el barrio, que le quedan pocos días de vida.
Y comencé a temblar y a sentir la presencia, porque cuando uno recibe un mensaje de Dios, el Espíritu Santo te lo confirma con la llenura y comenzás a temblar, a vibrar, y a veces caes en el suelo, tomado por el Espíritu Santo. Es para que no dudes, porque eso fue lo que hizo Jesucristo con Juan, lo tiró en el suelo. ¿Qué hizo Jesús con Pablo? Lo tiró en el suelo. ¿Qué hizo Jesús con Daniel? Lo tiró en el suelo. ¿Qué hizo? O sea, es la forma como Dios te confirma de manera poderosa lo sobrenatural, y de paso que sentí electricidad en todo el cuerpo. Entonces yo sentí todo eso y yo se lo dije al muchacho. El muchacho se puso bravo, dejó de hacer algunas cosas malas, pero me dijo: vos lo que me querés es desear la muerte. No, yo no te estoy diciendo la muerte. Dios te dice que te arrepientas. No hizo caso. Pasaron como 3 o 4 meses. Él se compuso un poquito de hacer vagabundería porque era ladroncito y bebedor. Volví, entonces en esta vez no recibí la voz, sino que recibí fue la visión y el sueño, donde yo estaba en un lugar donde yo me limpiaba, me lavaba las manos y decía: así te dice el Señor, Camus, te quedan pocos días de vida, arrepiéntete. Y yo me lavaba las manos en una ponchera de agua, diciéndome: Dios, te estás lavando las manos. Por eso es que yo estoy obligado a decirle a ustedes que se alejen de los calvinistas, porque yo me tengo que lavar las manos, porque el Espíritu Santo me mostró. Si yo no hablo, soy yo el condenado, no ustedes. Soy yo el condenado. Y cuando yo le dije eso al muchacho, se volvió a poner bravo conmigo. No pasó un año, hermano. Lo mataron robando de una manera extraña. Y así ha pasado con personas en la casa. En 15 días, Dios le dijo a mi hermana que un muchacho lo iban a matar. Y ella se lo dijo, no hizo caso. A los 15 días lo mataron. A veces Dios me ha usado de otra manera. Le dije a una muchacha aquí que ya no tenía ganas de vivir. Hablaba 2 idiomas. Aeromosa. Hace un año yo fui a su casa, le oré y le dije: te voy a orar por tu salud mental, porque tenía ganas de quitarse, boom, por tu salud mental. Y me le dije así: te voy a hablar en lengua, no te vas a asustar, porque el Espíritu Santo me ha dicho que ore en lengua sobre las personas, porque a través de eso van a recibir sanidad algunos y muchos, hermanos. Yo le he orado en lengua a muchas personas y han venido a la iglesia cargadas con espíritu de suicidio y han salido libres. Ese día que oré por ella, una dama muy bonita, una señorita, ella que era amiga de una vecina, le oré, hablé en lengua y ella se quedó quieta, casi dormida. Tuvo un rato, tuve que casi despertarla. Y cuando abrió los ojos me dijo: ¿qué me hiciste? ¿Qué te hice? No, yo no te hice nada. Te hizo el Señor. Yo te dije que te iba a orar. Y Dios, cuando yo me he dicho que ore en lengua, van a recibir sanidad. Y esa niña, a los días me volví a encontrar con ella porque le comencé a dar sesiones y me dijo: no sé lo que me hiciste, pero yo soy otra persona. De allí, yo le profeticé conversando con ella y le dije así: así me dice el Señor. El Señor me está diciendo ahorita que te va a mostrar en sueños quién es Él, porque ella decía que ella no sabía a quién creerle, porque ella no creía en Dios, pero creía en Dios a su manera, no creía católico, no creía evangélico, no creía en nadie. Y el Espíritu Santo me dijo en ese momento, le dije: así te dice el Señor. El Señor me dice aquí ahorita que Él se te va a revelar, pero tienes que orar, tienes que leer. Esperó un año orando y leyendo la Biblia. En esta semana me reuní con ella y me sonreí y me dice: pastor, y todavía no está yendo para la iglesia, todavía no es creyente de la iglesia. Ella me llama para que yo le dé sesiones de psicología pastoral, porque cada vez que yo hablo con ella, ella se calma, ella se tranquiliza. Y es la forma de yo ganarme un alma para Cristo. Y ella me dijo: pastor, se cumplió lo que usted me dijo. Soñé con Jesucristo, vi una cantidad de ángeles y vi que el Señor Jesucristo descendía del cielo en la cruz. Y yo me asustaba y le dije: ¿qué te está enseñando Dios? Que todavía sientes el miedo de un pecador porque no lo estás buscando, y esa cruz es la redención que Él te está ofreciendo. Y dijo: pastor, como usted me dijo que Dios me iba a hablar, y me habló. Esperó un año, hermano Danilo, esperó un año. Quizás tú no has orado lo suficiente, ¿cierto? O Dios está esperando que madures, porque una vez que recibas el don, y si no lo trabajas bien, y si te pones como esta gente, que entonces los retienen y no hablan en lengua porque les da pena, porque malinterpretan lo que es hablar en lengua. No, hermano, Dios me dio el don de lengua, el don de profecía, el don de interpretación. Y si yo hablo en lengua es para darte a ti doctrina. Y si tú la recibes es tu problema, y si no la recibes es tu problema. Yo cumplo con hacer lo que Dios me manda hacer y punto.
31 años viendo la sobrenaturalidad. Muchachos sanados de leucemia, personas sanadas de 3 de 4 enfermedades. He ido por los valles, he ido por los montes. Guajiros que caen poseídos por demonios han sido liberados. Yo no te estoy hablando de algo que me contaron, no, hermano. Yo he visto la gloria de Dios, he visto sanidades, he visto milagros. He visto la sobrenatural, he visto cómo Dios me muestra el futuro de lo que va a pasar con las personas que se van a morir, personas que van a vivir. Dios me ha enviado a enviar mensajes de diferentes formas y maneras. Por eso que Pablo dijo, no osarían hablarles sino en lo que Dios ha hecho a través de palabras, obras y prodigios y señales. ¿Qué me falta? El don de milagro. ¿Cuál es el don de milagro? Ver que gente se pare de la silla de ruedas. Le oro al Señor. Si me lo da, bien. Y si no me lo da, esperaré hasta el último momento. Le suplicaré hasta el último momento. Hoy le supliqué. Señor, necesitamos los dos. ¿Qué me ha dicho el Señor? Tienes que esperarte. Porque para yo darte eso, tienes que estar muy maduro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios envanece. Y Dios no quiere que yo me envanezca. Y a veces me he envanecido. Y pido perdón a Dios. Porque el mismo Pablo dijo, por causa de las revelaciones, para que no me envanezca, me ha dado un aguijón en la carne. He visto al Señor en el trono. He visto al Señor Jesucristo al lado del trono. He recibido a Jesucristo en el aire. Una vez salí del cuerpo. Una vez vi en forma corporal de paloma. Entonces, producto de esas revelaciones, a veces uno se enorgullece y tiene que trabajar duro en contra de la soberbia. Y por eso que Dios me ha dicho, no te he usado todavía en milagro, porque estoy preparando tu corazón. Porque el poder envanece. Y es peligroso. Yo le digo a Joseph. Dime, hermano. Efimio. Bueno, un aporte y me retiro. La palabra del Señor dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En el caso de estas personas que dicen que ya el ministerio del profeta no está vigente para este tiempo, ellos alegan de que los profetas, ¿verdad?, y la ley fueron hasta Juan. Para ellos tratar de introducir de una forma incorrecta el mensaje de la gracia. Yo quiero decirle a estas personas que ellos yerran ignorando las escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos los profetas del nuevo pacto. ¿Quiénes eran los profetas del nuevo pacto? Teníamos ahí a las hijas de Felipe, teníamos a Agabo, teníamos a el mismo Pablo, era apóstol y profeta. Judas, teníamos a Juan, teníamos a Silas, teníamos Judas. También a un antiguo hermano llamado Níjar, ¿verdad? Que aparece en el libro de los Hechos. Entonces, los profetas en el nuevo pacto totalmente diferentes a los profetas del antiguo. Se entrecorta la llamada, hermano. ¿O soy yo que tiene internet o usted? No tiene. Jonathan, no le da la señal. Jonathan, no te da la señal, hermanito. Sí. Ahora, okay, ahora sí. Ahora sí me escucha bien. Ahora sí. Sí, bueno, entonces hablábamos de que la función... gracias, apóstol. Y disculpe que yo le tome espacio, usted es el administrador acá. Con mucho respeto. Entonces, apóstol, la función de los profetas del antiguo pacto era anunciar el nacimiento virginal de Cristo, su muerte, su resurrección y su obra perfecta. La función de los profetas en el nuevo pacto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Verdad? No, la iglesia nació en un avivamiento y la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está diseñada para gobernar. Nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales esta gente de la Agenda 2030 están en puestos de eminencia que deberían de estar ocupando los hijos de Dios. Deberían de estar ocupando personas que están sumamente calificadas en la iglesia. ¿Cuál sería la obra, por ejemplo, del apóstol Efimio en el Zulia?
aconsejar al gobernador, darle palabra al gobernador para que sea temeroso, para que no se tome el heraldo público, aconsejar, diseñar programas educativos, diseñar programas sociales y todo esto. ¿Por qué? Porque la función de los apóstoles es parecida a la función de los profetas del antiguo pacto, que amonestaban a los reyes cuando se desviaban y se iban detrás de los dioses paganos. Entonces la obra de los profetas en este tiempo es perfeccionar, amonestar, consolar, dirigir a través de la palabra escrita y a través de la palabra revelada por Dios en este tiempo. Ahora bien, ya para finalizar en este punto, porque es importante la profecía en la congregación, porque la obra de Dios en la iglesia avanza con dos piernas: profecía y generosidad. Son dos piernas fundamentales dentro de la iglesia. Si el pueblo carece de profecía, el pueblo yerra. El pueblo siempre llegará tarde a la cita con el progreso. El pueblo siempre llegará tarde, ¿verdad? Y estará siempre como dice un viejo coro, que la iglesia va a paso lento. Cuando una iglesia va lenta, es porque esa iglesia ha dejado de recibir palabra profética, palabras que amonesta y palabras que consuela y dirige. Entonces, este es un breve aporte. La palabra también del Señor dice que procuremos los mejores dones. Amén. Los mejores. Alguien dijo, no, ahora alguien comentó ahí abajo, apóstol, los dones no se compran con oración y ayuno. No, la oración y el ayuno es para quebrantar al ego, para poner en servidumbre a la carne, para que el espíritu verdaderamente pueda tomar el control y hacer como él quiere. Entonces este es mi aporte, apóstol. Gracias, hermano, muy bueno. Mire, muy buenas las palabras para después dar la palabra a Winter. Mira, hermano Jonathan, es tan peligrosa. En estos días leía un comentario del pastor Pedro Vega, del comentario Mateo Henry, presbiteriano, en el comentario presbiteriano de Mateo Henry, que es un experto. El comentario más leído y más investigado por todos los reformados es el de Mateo Henry. Tanto Pedro Vega, que es experto de Mateo Henry, y Francisco La Cueva, de Editorial CLIE, ellos dicen que están vigentes los dones. Pero mira lo que dice Pedro Vega: el tener los dones es una actividad que genera más dolor, más tristeza y persecución. Mira, hermano, yo tenía la Biblia de MacArthur, yo hablaba bien de Paul Washer, de Michelle, hermano, y en 3 años para acá volví mi rostro a Dios y el Señor me muestra como profeta del Señor que tengo que decirle a todo el que pueda, y me va a tocar. El Señor me dijo, hasta el último día de tu vida vas a tener que advertir. El Espíritu Santo me dijo, él va a morir, MacArthur, se va a proliferar más como de forma viral su blasfemia, y vas a tener que combatir hasta el último momento de tu vida. Tú vas a ser un adverso, un contra los herejes, como Ireneo de León, que escribió contra los herejes. Te va a tocar ese papel. Y eso me genera dolor. Lo que dice el hermano, mire, yo tengo que levantarme a las 2, a las 3 a orar. Hermano, ¿por qué es tanto la carga, el peso que siento, el dolor, la tristeza que siento en hacer algo que Dios me mandó a hacer y que no quería? Yo no quería ponerme el nombre de apóstol. Yo no quería hacer esto en contra de MacArthur. Tengo la Biblia de MacArthur. Yo hablaba bien de Miguel Núñez, de Paul Washer. Hermano, pero una cosa es cuando ya Dios te revela los secretos de los corazones. Y gracias a Dios, doy gracias a Dios, Danilo, que estés acá, para que escuchéis la perspectiva, para que, hermano, mire, métete en Dios en oración, en vigilias de noche, en las madrugadas, y suplícale al Espíritu Santo que te muestre lo que Dios me mostró a mí. Le vas a decir, Espíritu Santo, muéstrame, guíame, porque Jesús dijo que tú me ibas a guiar. Tienes que hablar con Él
Tienes que reconocerlo, porque los discípulos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, habían reconocido a Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Espíritu Santo como otra persona. Tú eres trinitario. Tú tienes que reconocer al Padre como una persona que te ama, Jesucristo que es tu Redentor y el Espíritu Santo que te guía. Esa es la redención trinitaria que nosotros enseñamos, siervo de Dios. Y te lo digo por tu bien, hermano, no te contamines de esa incredulidad. Hermano Winter, bienvenido, mi hermano. Un abrazo grande, pastor y profeta del Señor. Este hombre ha recibido muchas visiones. Es más, hermano Winter, antes de convertirse, el Señor le dijo, antes de convertirse, que iba a ser pastor. Y cuando él me dice, el Espíritu Santo me confirmó en el don de ciencia. Eso que tú ves de él. Ahí está, hermano, Dios desarrollando un pastor. Hermano Winter, ¿qué tienes que decirnos? Winter, Semprún, si no está ocupado. Adelante. Adelante. Sí, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, escuchando a los hermanos allí, su mensaje, su palabra, meditaba un poco en ciertas etapas de mi vida, y cuando el hermano estaba mencionando que no, o sea, que no puede hablar en lengua, que no ha sido bautizado, me acordé de una experiencia que tuve con el Señor, que incluso todavía no, o sea, cuando predico, cuando hablo, o sea, cuando tengo una comunión con el Señor, no hablo lengua. Pero yo le oraba al Señor para que me diera el don de lengua, para que yo fuera bautizado. Y recuerdo yo que hace mucho tiempo, cuando vi que todos se llenaban del Espíritu y comenzaban a moverse, comenzaban a danzar de manera extraña y misteriosa, yo dije, yo quiero sentir eso, yo quiero experimentar eso. Y yo tomé una postura de que cualquier necesidad que yo tuviera, yo la ponía en oración y le pedía al Señor tal cosa. Recuerdo que la hermana Sora me dijo una vez, la pastora, que cualquier cosa que yo estuviera haciendo, o sea, que yo necesitara, o sea, que se la pidiera al Señor en oración. Pues yo recuerdo que una vez le dije a ella que yo veo que todo el mundo llora y yo no lloro. Que cuando están allí orando y ministrando, todo el mundo llorando, yo no estoy llorando. Y dice, Señor, ¿será que tengo el corazón duro? ¿Qué tengo yo que yo no lloro, no pasa nada? ¿Será que no te amo, no creo en ti? ¿Qué pasa? Y Sora me dijo una vez que le orara al Señor para que me permitiera sentir eso. Entonces yo lo hice. Y una vez tuve una experiencia con el Señor, un toque que me hizo llorar. Yo dije, se me ha cumplido. Pero no es el punto que quería mencionar, sino que de esta manera yo le he orado al Señor. Y cuando yo vi el movimiento del danzar y eso, yo recuerdo que el pastor, una vez recién yo convertido, me llevó a una campaña y yo vi eso y él me explicó, o sea, que era eso. Y un día ocurrió en la iglesia y yo dije, yo quiero experimentar eso. Y yo le oré al Señor por eso. Y un día, o sea, lo oraba todos los días, hacía ayuno, matutino, pasaban semanas y no pasaba nada. Y un momento inesperado, cuando no lo estaba pidiendo, de repente sucedió algo sobrenatural. O sea, se me borró el cassette, la memoria por un instante, por unos segundos. O sea, en cuestiones de segundos no recordé nada, y cuando me vino la memoria, me encontraba moviéndome, mi cuerpo se estaba moviendo, sentía algo fuerte, algo tremendo, no podía controlar mi cuerpo, era algo sobrenatural. Yo veía que todos me sujetaban, yo sentía que todos me hablaban, que estaban orando por mí, pero yo no podía dejar de mover mi cuerpo. Estaba fuera de mi voluntad. Era algo tremendo. Desde allí comenzaron las experiencias sobrenaturales con el Señor. Pero respecto a lo de las lenguas, siempre le estuve orando al Señor por eso. Siempre le estuve orando por eso al Señor, por las lenguas.
Una pregunta, pastor. Dime. En la actualidad nosotros usamos el don de profecía y el don de lengua. Entonces, si existe en la actualidad, hermano, verdaderos profetas, o el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, entonces necesitamos profetas, hermano, si ya tenemos la revelación completa de la palabra del Señor, o los profetas fueron, hermanos, fundamentales en la iglesia primitiva, o todavía estamos construyendo el fundamento hoy, pastor. No, muy buena pregunta, hermano, muy buena pregunta. Primero, ya el fundamento está echado a través de Jesucristo. En cuanto al fundamento es la palabra y la doctrina y la enseñanza. A través de Jesucristo y a través de las cartas escritas, no por todos los apóstoles, porque no todos los apóstoles fueron escritores. Recordad que no, los 12 no escribieron. Solamente los que Dios asignó. Dentro de eso, el mayor de todos, Pablo. Pero el capítulo 14, mira lo que dice Pablo en el versículo 12. Así pues vosotros, puesto que anheláis dones, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿En qué se va a edificar la iglesia? Primero, en consolación. Segundo, en exhortación. Segundo, en doctrina. En algunos casos Dios te va a mostrar doctrina. En otros casos Dios te va a mostrar revelación. Por ejemplo, hermano Darío, te voy a poner como ejemplo. Por eso que Primera de Corintios, capítulo 2, te dice que no es solo escritura. No es solo escritura. Es el Espíritu Santo enseñándote las escrituras. Porque si hubiese sido la sola escritura, no hubiesen matado al Rey de Gloria, dice Pablo. Porque los príncipes conocían las escrituras. De hecho, cuando Jesús lee el rollo de Isaías, procuraron matarlo. Los fariseos explicaban muy bien y predicaban, pero tenían el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, hace 28 años, porque yo no era teólogo, yo no sabía nada de traducciones, yo no sabía la confusión que iba a venir. Y el Espíritu Santo en éxtasis me dice, después de haber orado en una vigilia, me dice, me quedé entre dormido, entre despierto y dormido, uno tiene éxtasis. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dio, estas escrituras son de buen testimonio. Y estaba hablando, y había leído la Reina Valera, y había leído la Biblia Tonso, que es la Biblia que yo siempre recomiendo, porque fue la que el Espíritu Santo me recomendó. 15 años después descubrí que hay un pleito entre el texto crítico y el texto mayoritario. La Biblia Reina Valera es del texto mayoritario y la Biblia del texto crítico son las mutiladas. ¿Por qué el Espíritu Santo me dijo que era de buen testimonio? Para que no me fuera a cambiar, como han hecho por aquí estos neorreformados, neocalvinistas, han dejado todas las Biblias de la Reforma, la de Calvino, la de Lutero, la de Casiodoro de Reina, y se han ido a las Biblias mutiladas. Entonces, como Dios sabe que yo no soy experto en griego, en arameo, entonces Él te habla en doctrina. La iglesia se edifica en la seguridad. También se levantó en Maracaibo un falso apóstol que se llama Jorge Porra Benedetti, que es un falso apóstol de la teología de la prosperidad. Él comenzó a decir que la Reina Valera está equivocada, negaba la Trinidad de una manera extraña y promovía la Biblia al texto, donde mutilaba precisamente la coma juánica, mutila el capítulo 8 de la mujer adúltera y los últimos capítulos de Marcos. El Espíritu Santo hace 15 años, no había estudiado todavía lo que son las traducciones. Él me dice, me desvela las 12 de la noche y me comienza a hablar en mi espíritu y me comienza a decir, a ti te han dicho esto, pero no es así, esto es así. Y me comenzó a explicar todo, cómo había sido la traducción y cómo él había trabajado. Y luego me dice, tú por fe tienes que creer que la coma juánica es mía. 3 son los que dan testimonio en el cielo, 5, 7 de Primera de Juan, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dijo, por fe tienes que creer. Me ministró el Espíritu Santo en el don de revelación. Ahora, como ya yo soy teólogo, he estudiado 2 licenciaturas, un TCU y un doctorado. Ahora yo puedo decir, hermano, la coma juánica es de Dios. No solamente porque Dios me dijo, sino por las evidencias que ahora tengo en la mano. Porque lo que el Espíritu Santo te diga, tiene que estar basado primero en evidencias. Porque el Espíritu Santo no te va a ministrar mentira, te va a ministrar la verdad. Y luego, basado en esa verdad que Él te ministra, tú vas a investigar, porque el Espíritu Santo te abrió el conocimiento para que tú busques. Ahora, yo colegio
la coma juánica, a través del doctor César Vidal, a través del doctor erudito Félix Torres Amat, y a través de un enemigo pentecostal que se llama Carlos Blanco, que es un enemigo de nosotros los pentecostales, es acérrimo, me calumnia y me difama, pero él tiene un trabajo excelente en esa área. Entonces, cuando tú consigues esas evidencias, aún de tus enemigos adversos, de lo que el Espíritu Santo te ha dicho, entonces el Espíritu Santo te habla para revelarte lo revelado, para mostrarte y darte seguridad de lo que Él quiere que haga, porque la Biblia no se interpreta con ojos naturales. Primera de Corintios capítulo 2, léelo completo. Vas a ver allí que ahí no dice solo escritura, no, es el Espíritu Santo. Porque la sola escritura, si no tenés el Espíritu Santo, te lleva a matar gente, como ocurrió en la Iglesia Católica, los reformados. Calvino y Lutero, productos que eran cesacionistas, persiguieron, mataron a otros cristianos. Adelante, hermano. Algo más para dejarlo que continúe. Entonces, pastor, cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, o sea, la esencia de la profecía es la clave. O sea, hay que comparar lo que está hablando esa persona con lo que dice la Biblia. Sí, hermano, sí. Entonces, y si Dios está hablando en la actualidad a través de la persona, hermano, entonces, ¿por qué el mensaje no concorda? Porque muchas veces no concuerda lo que la persona dice con la palabra. Se está mintiendo o está contradiciendo la palabra porque, hermano, Dios ya ha dicho en la Biblia que no se contradice. ¿Y por qué mucha gente habla y no lo compara con la Biblia y se dejan creer más de personas y no lo comparan con la Biblia? ¿Por qué? Si Dios me dijo aquí, si Dios me dijo allá, pero razón. La Biblia dice otras cosas. ¿Qué pasa con eso? Yo te pregunto, hermano Daniel, una pregunta sencilla. ¿Por qué Pedro contradijo a Pablo? No sé, dígame, siervo. Ok, está bien, mi hermano. Bueno, si tú vas a leer capítulo 1, te invito a que hagas un estudio sistemático de Gálatas. Vas a leer desde el capítulo 1, ¿verdad? Y vas a leer la carta a Gálatas, quién la escribió, por qué se escribió. El capítulo 1, Pablo habla de una imprecación. Maldito el que predique el evangelio diferente. Y luego en el capítulo 2 habla y dice así: mire, lo que hayan sido columnas en otro tiempo no me interesa. Dios no hace excepción de personas. Mira la postura, suena como arrogante que me diga, que yo diga, a mí lo que haya sido Pedro, Juan, Jacob, a mí no me interesa. Dios no hace excepción de personas. Así como Dios trabajó en ellos, también trabajó en mí. Esas fueron las palabras de Pablo. Y dijo, y a Pedro le resistí cara a cara, porque condenado es, dice el original, porque cayó en hipocresía él, Bernabé, y de los enviados de Jacob, metió a Jacob también la misma saco de hipocresía. Y lo reprendí públicamente porque era digno de condenar. Si el mismo Pedro le costaba entender los escritos de Pablo, él mismo lo dijo, porque nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que dio, algunas cosas difíciles de entender, el mismo Pedro no se puso de acuerdo con Pablo y Pablo tuvo que reprenderlo. Eso va a ocurrir siempre dentro de la iglesia. Dentro de los mismos pentecostales van a haber contradicciones. En verdad, yo te digo, como teólogo sistemático pentecostal, he tenido que corregir, denunciar a pentecostales que han dejado la palabra por irse una visión. Tenéis razón, Danilo, yo no te voy a negar eso. Pero, ¿qué me dice a mí Primera de Corintios capítulo 14, siervo? Siervo, que evalúe. Lo que no me cuadra, lo desecho. Punto. Pablo dijo Pablo, revisalo todo, examinalo todo, retener lo bueno. No menospreciéis la profecía. Yo evalúo a un profeta. Me está diciendo un disparate. Por ejemplo, las profecías de Rafael Ramírez, yo no le creo ninguna. Ese es una persona que está mal con Dios, Rafael Ramírez, que es de Costa Rica. Pesetero, teología de la propiedad, dicho un poco de profecía falsa. Pero si hubiese cometido un error en una profecía, está bien, porque en el don de ciencia, revelación, vos te puedes confundir un momento y dite apresuradamente. A veces Dios me ha hablado algo y he esperado 5 años para confirmar, porque yo no me voy a la ligera. Yo escucho la voz audible de Dios y la más difícil de detectar es la voz audible de Dios. Cuando la escucho, yo me quedo tranquilo
y comienzo a orar, a revisar si esa voz es de Dios. La forma más fácil cuando Dios me habla es que me habla en el espíritu, comienzo a hablar en lengua y me confirma. Ahí no hay duda. Ahí yo cuando hace eso digo, así dice el Señor, esto y esto y esto, porque viene desde el espíritu hacia y hablando en lengua. Por eso es que el hablar en lengua es el don de inspiración para tú confirmar que lo que estás hablando es de Dios. Pero el peligroso es la voz audible o un sueño, porque un sueño puede ser del diablo también o puede ser de Dios. Yo he tenido sueños de Dios y sueños del diablo. ¿Qué he hecho cuando es un sueño? Es difícil. A veces me cuenta una hermana un sueño. Hermana, mire, yo ahorita no tengo respuesta. Vamos a orarle a Dios, porque no sé. No lo desecho, pero tampoco, porque me parece que hay unas cosas allí que no me cuadran, le digo yo a los hermanos. Una vez una hermana, una cosa atrevida, me dijo, varón, tuve un sueño con usted, me dijo así. Yo dije, ¿qué me va a decir la hermana? Soñé que usted me agarraba los glúteos. Muchacha, dije yo, hermana, bueno, hermana, mire, escuche bien, mira lo que le dije yo. Le dije, hermana, mire, yo no he sentido ganas de agarrar esos glúteos. Gracias a Dios yo amo a mi esposa. Le dije yo, hermano, vamos a orarle a Dios. Porque es el diablo que yo quiere que yo le agarre los glúteos. Y si el sueño es de Dios, es Dios me está diciendo, oye, cuídate que no le agarre los glúteos a la hermana. Entonces, aún así, hay creyentes que tienen sueños locos. Sueños locos. Sí. Y uno viene, lo que hace es llevarlos a la oración, porque no podéis desechar a la ligera, tampoco aceptar a la ligera, Danilo. Hay falsos profetas, te lo voy a poner fácil. Cuando el rey Acá y el rey Josafat se reunieron, vamos a la guerra, ay, qué bueno, y eso es lo que hay ahorita. 400 profetas diciendo, así dice el Señor, vayan a la guerra, te vamos a dar la victoria, igualito que los profetas de ahora. Hermano, traiga la ofrenda, traiga el pacto para que usted sea rico. Así te dice el Señor, vas a prosperar, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar... Igualito, los 400 profetas diciendo que fueran a la guerra. Había uno solo, Micaías. Y dijo, hey, Micaías, te mandaron a llamar. Decí lo mismo que todos han dicho, que le va a ir bien. Entonces Micaías tuvo como miedo y llegó y dijo, sí, anda a la guerra, que te va a ir bien, porque mintió para no sufrir. Hasta el mismo profeta, yo he sentido miedo. Y el rey Acá, como lo conocía, dijo, no, te conjuro por el Dios viviente que me digas la verdad. Cuando le dijo así, no pudo decir, bueno. Vi al Señor sentado en el trono, que fue lo que yo vi. Yo vi al Señor sentado en el trono, yo lo vi. No me lo contaron, hermano. Si es por visiones, he visto al Señor sentado en el trono. He visto a Jesús a la derecha. He visto a Jesús en el cielo. Me recibió con los brazos abiertos. Me dijo que no era mi tiempo. Si es por visiones, como las tuvo Pablo, yo soy apóstol porque las he visto. Pero todavía una visión no me hace apóstol. Por yo tener visiones no soy apóstol. No, aún así las he tenido. Pablo las tuvo, yo las tuve. Y para poder ser apóstol hay que ver al Señor. Lo he visto. Ok, acá dice, mire, vi y salió un espíritu y le dijo a Dios, al que estaba sentado en el trono, ¿quién irá y engañará acá? Y un espíritu de mentira dijo, yo voy, lo voy a engañar. Entonces Micaías le dijo, mire, así dice, Jehová va a enviar un espíritu y los va a engañar. Váyanse ustedes, cada quien a su casa, no vayan a la guerra. Y había un profeta allí, lo falso, y le dio una cachetada a Micaías. ¡Pam! Y le dijo, ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová para decir lo que hemos dicho? Y se ponían unos cachos. Así vencerá. Y Micaías dijo, mira, 400 profetas falsos. Dijo, si este señor regresa de la guerra sano y salvo, Dios no ha hablado otra vez de mí. ¿Y qué hizo acá? Acá lo metió preso, esclavitud, pan y agua, castigado. Fue a la guerra. ¿Qué pasó? Mataron acá. Y casi matan a Josafat por estúpido, porque en vez de creerle al verdadero profeta, le creyó 400. A un siervo de Dios puede dejarse engañar por 400 profetas. Porque por aquí va a haber mayoría enseñando mal. Hermano Danilo, si yo digo que soy profeta, hermano, tengo que vivir una vida de profeta. Oración, ayuno, vigilia. Esta mañana Dios me llamó a las 2 de la mañana. Sí, siervo. Vaya. Usted sabe que si el don de profeta, profecía, era revelar la verdad de Dios, entonces
hermano, tengo entendido que los hermanos carecían de la escritura, que no tenían acceso a todo. Entonces, por eso le decía, si hoy necesitamos, hermano, si tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, entonces, si los profetas fueron, hermano, el fundamento de la iglesia primitiva, entonces estaríamos construyendo el fundamento hoy en día. Entonces yo me hago esas preguntas. Te voy a hacer una pregunta. Sí, yo sé que te voy a aplazar. Te voy a aplazar con esta pregunta que te voy a hacer. Okay. Porque estás repitiendo lo que el hijo del diablo MacArthur enseña. Ajá. Te pregunto, ¿cuándo se cerró el canon? ¿Quién cerró el canon para decir que hasta allí no se iba a dar más profecía? ¿Cuándo se cerró? ¿En qué momento se cerró? ¿Y dónde está escrito en la Biblia que cuando se cerrara el canon iba a haber más profecía? Por favor, dígame. Doctor, mire, demos un minuto. No sé, dígame, hermano, para retirarme. Pero, hermano Evan, ya me voy a retirar. No sé, hermano, dígame usted. Bueno, el proceso de canonización, vaga redundancia, del canon, comienza con Ireneo de León. Ireneo de León había profecía. Luego se da otra propuesta más adelante con otra, no recuerdo ahorita el nombre, tengo que buscarlo, y después se da en 3. Y por último, allá en el año 300 y pico, con Dámaso, el Papa Dámaso, que reúne una parte y del canon. ¿Y sabéis cuándo termina por fin de sacar los libros apócrifos y introducir solamente los libros que tenemos acá? En el año 1700 en la Confesión Westminster. Quiere decir que el canon se comienza a establecer tal cual como en el año 1700, que se entendió que verdaderamente no eran los libros apócrifos, sino que eran estos libros. Entonces, ¿cuándo se determina el canon? Entonces, esa pregunta que tú me hiciste, ¿verdad? Debes de saber que el canon no se desarrolló ni quedó completamente asegurado en los primeros 100 años. En los primeros 100 años no se sabía qué libros iba. Fue un desarrollo progresivo. Inclusive, hasta el año 300 se creía que la carta de Clemente de Roma a los Corintios era inspirada y era considerada dentro del canon. Se considera dentro del canon esto, se considera dentro del canon esto, aquello, lo otro y muchas cosas. Entonces, por tu propia palabra te juro, si no hubo seguridad del canon cerrado para los protestantes hasta la Confesión Westminster en el año 1700, quiere decir que tuvo que haber existido profecía para decir qué es esto y qué es esto. ¿Qué no es esto? ¿Qué no es? Este no, este sí. Porque si no había capacidad de corroborar a través de ciencia, porque no estaban avanzada la ciencia, entonces era el Espíritu Santo que decía, esta carta es mía, esta carta no es mía. Entonces hubo necesidad de profecía hasta el año 1700. ¿Quiénes vivieron ese proceso de profecía? Aquí está, mira. Ya te lo dije. Didache, Pastor Herma, Ignacio de Antioquía, Cuadrato, Apolinar, Ireneo de León, Tertuliano, Casiano, te los nombré todos, siervo. Entonces, ya no sigas repitiendo como lorito. Le agradezco por el tiempo, como le digo, porque la verdad hay muchas dudas que despejar y como le digo, lo que yo no estoy muy de acuerdo son con el relajo, con las cosas que están pasando, porque la verdad hoy en día, tantas cosas que se han pasado, hoy en día, tanto que se ha levantado, que Dios me dijo, que Dios aquí, que Dios allá, y a veces Dios no ha dicho nada. Por eso dice la palabra del Señor, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos han salido por el mundo. Entonces, yo los dejo, hermano. Voy a hacer algo. Hermano Danilo, antes que te vayas, ya vamos a hablar con Danilo. Danilo, escucha bien. Mira, Primera de Corintios 12. Ya lo que te voy a decir, ya va, hermanita, ya te doy parte, hermano, ya te doy parte. Quiero que mi hermano Danilo se vaya tranquilo y en paz. Hermano Danilo, mira, yo soy tosco, porque yo soy montuno. Yo no soy un tipo letrado que vengo de una universidad. Yo soy de Montuno del Monte. Si yo he sido duro contigo en el video, yo te ofrezco disculpas. ¿Oíste? Pero a veces la pasión me embarga, hermano, y me domina la molestia, producto de ver estos hijos del diablo que están llevando a ustedes a dudar, hermano, y me pongo molesto, me irrito y la pasión me domina. Te ofrezco disculpas si te he ofendido. No, igual, pastor, si le he dado el respeto, le he dicho algo también. Disculpe y tranquilo, no pasa nada. Porque veo que tienes una fe sincera, hermano. El Espíritu Santo me da testimonio y cuando yo veo eso y el Espíritu Santo en el don de ciencia, ¿no?, me dice que alguien es honesto en sus dudas, yo tengo que tener cuidado y cuidarte de no herirte y de no ofenderte, hermano, porque yo a veces me paso. Yo reconozco que soy montuno, soy regio, soy del campo, fui criado a toda leche así duro y a veces me cuesta ser suavecito.
Así que adelante, mi hermano. Gracias, hermano. ¿Iba a decir algo, hermano Evan? Adelante, siervo. Tiene apagado el micrófono. Hermano, No sé. abrí el micrófono. Abrí el micrófono. Ahí sí. Muchas gracias. No, claro, la idea de edificar, como dice acá el pastor, y hay una palabra en 1 Corintios 12. Bueno, ahí habla sobre los dones que están para la iglesia, que están actualmente. Y ahí dice, hermano, pero cada una es dada manifestación del Espíritu, provecho, porque este será dada espíritu de palabra, de sabiduría, a otros la palabra de ciencia. Por ciencia se entienda lo que es profecía, ¿cierto? Y si saltamos un poco más adelante al 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis, porque el que habla lengua no habla de los hombres, sino de Dios, pues nadie le entiende, porque aún el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces, claro, cuando uno vea que hay personas que no van en los parámetros que está diciendo acá la palabra de Dios, hermano, ahí hay que parar oreja y decir que, claro, esto no es de Dios. Porque la palabra nos guía y nos dice que hay dones de ciencia en estos tiempos, pero siempre tiene que ir acorde a lo que dice la palabra de Dios. Si va algo que no es acorde, y hay, como decía acá el hermano, que hay falsos profetas, y no hay que confiarse de todo. Harán mercadería del rebaño en estos tiempos, los espíritus engañadores tomarán estos tiempos, plataformas de todo para engañar, así que era solamente para complementar, para que el hermano igual escudriñe esta parte de la escritura. Todo el verso 14 habla sobre las profecías, de qué manera hay que profetizar, de qué manera, ojalá si uno habla en lengua, pedir interpretación de lengua, porque cuando uno habla en lengua, el espíritu es el que se llena, pero más la mente muchas veces no entiende lo que se dice. Entonces la idea también es pedir interpretación para uno mismo, de lo que está en ese momento el espíritu alabando a Dios y exaltando su nombre. Eso, querido hermano. Amén. Okay, hermano. Y Danilo, Entonces, Danilo cuida, siervo, cuida tu fe sincera que tienes, aunque creo que está mal orientada en un aspecto, cuídala, sé sincero, busca la verdad. Y algo importante, mi hermano Danilo, levántate lo más temprano posible, ve a un lugar a solas, pídele a Jesucristo, al Espíritu Santo que te guíe. Hermano, no te dejes engañar. Puedes desconfiar de mí, desconfía de mí, ok, está bien. Si yo no soy apóstol, está bien, hermano, no pasa nada, pero haga este consejo. Vas a ir a un lugar aparte, vas a apartar tiempo para él, en la montaña, en el valle, vas a orar a solas y le vas a pedir, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, guíame. Hermano, tienes que orarle al Paracletos, al Paracleto, que te guíe, porque fue una promesa que Jesús dijo, les voy a enviar, no los voy a dejar huérfanos. Habla con él, no le hagas caso a estos pervertidos que dicen que al Espíritu Santo nosotros lo hemos convertido en un becerro de oro. No. Dile que le amas. ¿Por qué, hermano? Lo contrario a blasfemar es amarlo. Ama al Espíritu Santo, glorifícalo. Espíritu Santo, te amo. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la promesa de Jesús. Es el enviado de Jesús. Es la persona que Jesús va a enviar para guiarnos. Y eso es lo que ha hecho Satanás, llevarlos a la blasfemia. ¿Qué dice si ellos dicen, no, yo soy reformado? Ay, ¿por qué no van al segundo concilio ecuménico después del de Nicea? Creo que vino el de Constantinopla. Y el Constantinopla dice que hay que adorar al Espíritu Santo igual que al Padre y al Hijo. ¿Por qué no aplican eso? ¿Por qué no nombran eso si son supuestamente letrados? Porque yo no creo en los concilios, pero por lo menos me apoyo de lo que los concilios me ayudan a refutarlo a estos muchachos que andan por aquí, que son ignorantes. Entonces, Danilo, te envío ese mensaje. Un abrazo, siervo. Hermano, gracias. Bendiciones, hermano. Amén. Hermano, voy a cerrar el live. Ha sido un gran placer, hermano Evan, si tienes algo que decir, hermano Evan Espinosa. Hermano Evan, ¿de dónde eres tú, chico? Me puede bajar, hermano. Hola, ¿qué tal? De Chile, de Chile estamos escuchando. Ah, de Chile. ¿En qué iglesia te congregas, siervo? Se llama Templo Esperanza Viva, Misiones Mundiales, Trinitario y... No, y pentecostal. Es que me he encontrado con cada cosa acá, viendo live, que de verdad hay cosas muy... Bueno, acá en Chile se usa la palabra acuático, que es como cosas raras, que de verdad me dejan perplejo. Y bueno, igual hay que ponerle oído a todo. Obviamente cada uno yo tengo mi creencia bien firme,
pero saber de qué hablan para poder refutar también, creo que es importante que sepamos y aprendamos qué cosas están hablando los otros también, para poder... Empecé a seguirte, hermano, porque quiero, oye, pentecostal es pentecostal, hermano. Amén. Oiga, en otro momento entonces cuando hago otro live me subo para, como ya estamos, nos seguimos, yo también lo voy a seguir ahora, para verme, ¿ya? Un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Que esté muy bien. Amén, hermano. No, siempre serás bienvenido. Necesitamos hacer una escuela pentecostal por acá. Déjale. Una alianza pentecostal, hermano. Tenemos que defender la doctrina. Amén. Esto no es solamente por nuestra salvación, es la de muchos que han sido contaminados con este germen. Sí, y hay que trabajarlo, hermano, hay que trabajarlo. Me ha costado porque el peso y la carga ha sido dura, porque esta denuncia que he hecho me ha traído un ataque y una persecución por las redes tremenda, en YouTube, en Facebook, en TikTok, porque eran unos becerritos de oro. Hermano Ramón, este es otro pentecostal, 4 absolutos. Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana y Cristo bautiza. Gloria a Dios. Saludos, apóstol. Dios te bendiga, siervo. Por aquí escuchando, estuve ahí administrando a una gente, saqué a unos por ahí, los que cómo estamos en esto. Muy bueno, sí, muy bueno estuvo esta práctica y lo que le explicó a la persona, así es. Y hay que mantenernos en esto, apóstol. Aunque sea darle los sábados a estas personas que guardan los sábados, no importa, hay que empezar y tenemos que estar en esto. Me alegra que esté de nuevo por aquí. Ya teníamos como 15 días que no... No más, creo que más, hermano. Yo creo que más. No, voy a tratar de hacerlo. De hecho, hoy en la tarde tengo un live por YouTube con mi hija de crianza, Yeveni Viguera. Estamos teniendo también un live en YouTube porque queremos hacer una alianza pentecostal en YouTube. Porque, ¿qué pasa, siervo, no? Dios me habló claro hace 28 años, ¿no? Y el pentecostalismo desechó la teología sistemática. En cambio, Dios me llamó pentecostal hasta la médula, ¿verdad? Porque pero hasta la médula, hermano. Pero teólogo también académico, porque yo los trabajo con academia. Entonces, eso me da una plusvalía muy fuerte, porque el bello, hermoso, dulce, inmenso, gigante, maravilloso Espíritu Santo, Él es el que me recomienda a los maestros de la Reforma. El mismo Espíritu Santo me ha dicho aquel otro. Y a los que Él les señala, hermano, solo les hace una cruz y dice, estos no son míos. MacArthur, Miguel Núñez, Paul Washer, el Espíritu Santo les hizo una cruz. Estos no son míos. Estos son gente endemoniada, pervertida. Entonces, y otros también, otros documentos. El Espíritu Santo por lo menos me ha recomendado las Biblias de estudio. Hay Biblias de estudio, hermano, que el Espíritu Santo durante 30 y pico de años, 31 años. La Biblia del diario vivir, hermano, eso es una Biblia honesta del Espíritu Santo. La Biblia de referencias Thompson, de Editorial Vida, eso es calidad. El Espíritu Santo se la recomienda, no yo, el Espíritu Santo. La Biblia de Ronald Stampa, de Vida Plena, Biblia de Estudio Pentecostal, recomendada por su honestidad. No solamente Efimio Zambrano, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, él me dice, mira, a veces en oración me ha recomendado, por lo menos Enrique Lang, Introducción Bíblica y Hermenéutica. Eso me lo ha recomendado el Espíritu Santo de diferentes formas y maneras. Entonces, ¿para qué es el don de ciencia? Porque Dios te muestra los secretos de los hombres también, de los vivos y de los muertos. De los vivos y de los que ya han muerto. Me dice, no, ese es un hijo del diablo. No tomes cuenta de lo que ha escrito. Y cuando el Señor me señala a alguien como hijo del diablo, no toco su documentación. Ni de testigo de Jehová, ni de adventista, ni de mormón. Nada de eso lo toco. Porque lo que el Espíritu Santo nos recomienda, usted no lo toque, no lo lea. Amén. Así de sencillo. Y eso es por tener comunión. Eso es por estar en la presencia del Señor. No hay otra manera de poder tener revelación por medio del Espíritu Santo que no estar en comunión con el Señor, no estar orando.